Me corresponde, como siempre, agradecerles a los pueblos que nos reciben, el generoso pueblo latinoamericano, con amor y benevolencia. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Bueno, con ustedes de nuevo y con este programa para sensibilizarlos a todos, estamos hablando acá con el equipo de las mujeres. Beco tiene una mirada muy interesante, que es la mirada del misionero, que habla de las mujeres, y Yasmín por supuesto también, así que es la mirada venezolana y es la mirada argentina en la voz de un misionero, y hablan de la capacidad de heroísmo que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres migrantes, porque siendo un número mayor en la migración que hay en América Latina, ya les decía que era poco más del 50, suelen sostener ellas la familia, suelen tomar la iniciativa de migrar, pero además sostienen también la familia. Bueno, durante muchos años, la migración de los varones había sido superior. ¿Y esto por qué? No sé si ustedes tendrán la oportunidad de buscar en nuestros archivos de radio, en la página de www.migrantes News, las entrevistas con el doctor Achotegui. Achotegui decía que, de acuerdo a sus investigaciones, quienes salen primero son las personas más productivas de la sociedad. ¿Y por qué salen primero las personas más productivas de la sociedad? Porque, lógico, hacen una exploración, se acoplan al mercado laboral en las sociedades de destino y desde allí producen para traerse a las familias o para beneficiar a las familias quedadas atrás. Es decir, la parte activa, la parte competente, la parte económicamente activa. ¿Saben ustedes entonces qué queremos decir cuando más del 50% de la migración venezolana son mujeres? Eso quiere decir que el continente económicamente está sostenido en buena parte, cuando no en una muy gran parte, está sostenido por las mujeres, ¿no? Quiero recordarles, porque suelo decirle en todos los programas, quiero recordarles que el 3% de la población mundial es migrante. Estamos hablando de 282 millones de personas que están migrando. ¿Okay? Estos 282 millones de personas que están migrando producen el 9% del Producto Interno Bruto global, ¿sí? Y pierden entre 1 y 5 años para acoplarse a los medios de empleo, de trabajo que hay en cada país. Es decir, estos 282 millones producen muchísimo más que las personas que se quedan en casa. No solamente producen eso, sino que de esos 282 millones, en este momento, si necesitan 5 años para regularizarse en algunos países y para poder ser productivos, en este momento seguramente un porcentaje muy alto de esos 282 millones está sin poder tener una actividad productiva, sin poder regularizarse, está en suspenso hasta que le llegue la oportunidad de producir. Cuando esta gente se regularice, lo que va a ocurrir es que este 9% va a subir muchísimo más. Y eso es un dato muy importante, ¿sí? Bueno, les comento que ese dato acá a nivel de protagonistas está más en manos de las mujeres. Hay un estudio que realizaron en México entre el 2014 y el 2019 que enfocaba datos de encuestas sobre migraciones en la frontera sur de México, que estaban cuantificando la entrada de migrantes, y allí se podía ver cómo se incrementaba el número de las mujeres migrantes. Les digo además que México es una situación bien especial en América Latina. Como les decía al principio, hay 90 nacionalidades en tiempos actuales que están llegando a México, y muchos de ellos pidiendo refugio, porque estamos claros que este continente está formado por migrantes. No solamente Argentina, ¿no? No solamente Argentina. Latinoamérica está formada por migrantes. Y son migraciones antiguas, son migraciones que tienen muchos años. Seguramente usted que me está escuchando sabe que su abuelo, su tatarabuelo o algún miembro de su familia llegó acá. Pero además, supóngase que usted perdió la pista de las migraciones en su familia. Muy probablemente, si usted es argentino, algún miembro de su familia ha salido del país y ha sido migrante también. Así que el mundo está hecho de muchas personas migrantes. Pero este índice de la migración femenina, si bien es muy importante, también tengo que decirles que se han disparado una cantidad de índices también que no son buenos, que hay que preocuparse. La violencia, por ejemplo, ¿no? Los feminicidios, por ejemplo, ¿no?
y otros datos que son profundamente elevados. Por ejemplo, Honduras, Guatemala, El Salvador. Muchos de los testimonios que se recogen en México y en Estados Unidos, muchas de estas mujeres están huyendo también por violencia. Recordarán ustedes que en El Salvador los famosos maras, Salvador, Guatemala y Honduras, los famosos maras, muchas organizaciones delictivas que les hacen la vida imposible, pero además de las organizaciones delictivas también hay violencia intrafamiliar y muchas de estas mujeres lo que están es huyendo también. Se dice que 2.9 homicidios agravados por razones de género por cada 1000 mujeres. Por cada 1000 mujeres, 3. 2.9, eso técnicamente es 3, ¿sí? Dice, Guatemala se colocó en el cuarto lugar con una tasa de 1.8 feminicidios por cada 100.000 mujeres. En el 2014 la tasa de feminicidios fueron la siguiente: Honduras con 6.4 por cada 1000, El Salvador con 3.6 y Guatemala con 2.9. Esa es la realidad. Hacia Estados Unidos, estas poblaciones son las más abundantes de Centroamérica, ¿no? Más que Suramérica y el resto de Latinoamérica y el Caribe. Pero desde el 2013 al 2014, el flujo de hombres devuelto por las autoridades de Estados Unidos era el 7.7. Es decir, eso era de lo que habían pasado entonces de 91.000 a 98.000 hombres que habían sido devueltos. Les comentamos esto porque les decíamos también la noticia de que Estados Unidos está retomando el mecanismo de devoluciones express, devoluciones en caliente, un poco más o menos lo que hace Chile y que tanto hemos criticado acá, ¿no? Algunas migraciones, en este momento la migración venezolana no lo sufre, de hecho extendieron el plazo del Estatuto de Protección Temporal, un TPS, pero no le pasa lo mismo a los cubanos y no les pasa lo mismo a los centroamericanos. Y si bien los venezolanos estamos migrando por una situación de violencia generalizada y una crisis profunda en la economía y en la sociedad, también tenemos que decirles que Honduras, Nicaragua, El Salvador tienen una crisis muy profunda también. Además de eso, súmele el cambio climático. El cambio climático está evitando, está imposibilitando, sería la palabra, que hayan cosechas, que haya posibilidad de sostenerse la gente por las cosechas, por la posibilidad de hacer las tierras productivas. Y eso es un tema que es muy peligroso, porque el cambio climático no está discriminando países. Alemania es uno de los países muy sufridos, si bien su músculo económico no permite verlo a profundidad, pero vaya a Afganistán. En Afganistán la migración es temible, es terrible, porque está saliendo muchísima gente, además de todas las espirales de violencia que han pasado, tienen una situación de cambio climático que tampoco pueden cultivar ni pueden criar sus ganados. Y eso, el cambio climático está reconfigurando la faz del planeta. Totalmente. Mira, las inundaciones, las vaguadas, los terremotos, las sequías, la pérdida de cosecha, los cambios abruptos del clima, todos los fenómenos meteorológicos. Pero además súmele la mano que le damos nosotros. Por ejemplo, la tala en la Amazonía, nuestros bosques, la intervención que hacemos en nuestros ríos, todo eso es una cosa crítica. Pero volvamos entonces a las mujeres. Las mujeres que están migrando, como decía Beco y Yasmín, son verdaderamente valientes. Primero, todo el que migra tiene un destino incierto, pero nuestra cultura latinoamericana es una cultura que es bien particular. La mujer es vista de una manera de desigualdad de derechos. Si ya en los propios países las mujeres en sus trabajos ganan menos que los hombres con trabajos iguales, ¿sí? Imagínese usted qué puede pasar con estas mujeres que quedan a merced de las situaciones que se les presentan y que están controladas por personas que tienen una mirada de, ¿cómo explicarlo? Una mirada donde la mujer es menos persona, menos ser, menos derecho. Esa es una cosa que sabemos que acá en la Argentina se ha trabajado muy bien, se ha trabajado en la igualdad de derechos. Creo que todas las constituciones de este continente dicen que los seres humanos somos iguales de hecho y de derecho, pero es muy importante mirar
la migración, ahora sobre todo la migración femenina, incluso niñas, hay que mirarlas y mirar esto como un desafío para poder responder de manera ética y de manera adecuada a lo que está pasando. Bueno, queridos amigos, yo creo que con eso, bueno, hablemos un poco más también, sí, que hablemos de los niños migrantes, porque las mujeres, si bien son desde el punto de vista de una población muy vulnerada, no es vulnerable, porque ellas no son vulnerables, o sea, nadie les tendría que vulnerar, son vulneradas porque hay alguien que, esto para emplear en los términos de manera adecuada, ¿no? Son vulneradas porque hay alguien que se salió de sus códigos o de los códigos que deberemos tener como sociedades adecuadas, como sociedades correctas, y comienza a estropear las personas, a vulnerar sus derechos, a quitarle derechos, a limitar sus derechos, y de esta manera entonces son poblaciones vulneradas. Esto es un tema muy delicado porque también ocurre con los niños. Los niños, por ejemplo, las sociedades centroamericanas, lo decíamos al principio, piensan que si se van al norte y llevan un niño, es probable que los funcionarios de migración le tengan una mirada mejor y los dejen pasar. No necesariamente ocurre así. Recuerden, la semana pasada contábamos el caso de esta niña que fue violada por un oficial de migración en Estados Unidos. Una niña de 7 años. El padre la llevó para pasar, lo separaron y después el funcionario se aprovechó de ella. No es el único caso, son muchísimos casos. Pero lo que ocurre es que estas madres que se fueron antes, estos padres que se fueron antes, no tienen posibilidad de salir porque siguen viviendo a la sombra del sistema, no se han regularizado, y la manera que tienen de hacer la reunificación familiar es llamar a personas o contratar a personas para que lleven a sus niños hasta las fronteras. Cuando los niños los llevan hasta las fronteras, los dejan relativamente cerca, donde hay un funcionario de la autoridad migratoria o algún policía. Los policías escuchan el llanto, los gritos de los niños, generalmente son gritos desesperados al verse solo en la mitad de la nada sin saber qué hacer. Los policías los rescatan. Suelen dejarlos con algunas notas para que puedan identificar y ubicar su familia, y esta es la manera como ellos están logrando la reunificación familiar. Muy doloroso, profundamente doloroso. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente queremos ocultar lo que está igual a la luz de todos. Son migrantes, están allá, están trabajando, le están aportando al país, no tienen permiso de estarlo, pero le están aportando al país. ¿Sí? Tenemos datos que dicen que la migración le aporta a los países, pero nos empeñamos desde el punto de vista de las actuaciones de los gobiernos, nos empeñamos en hacerla ilegal, y esto genera estos procesos tan traumáticos. Esta semana más de 20 personas venezolanas en los desiertos de Perú hacia Chile los rescataron, por suerte los rescataron, pero emprendieron ese camino para entrar por pasos no autorizados porque no pueden irse por pasos legales y quieren estar con los suyos y quieren escapar de una situación que les compromete la vida. ¿Sí? Entonces todas estas situaciones amargas que están viviendo los migrantes es porque no los estados, no los pueblos, los estados, los gobiernos no se ponen de acuerdo para trabajar la migración, y quizás así pudiésemos ordenarla mejor. O sea, ¿por qué tiene una persona que llegó, por ejemplo, a Argentina, que pasó por Colombia, supongamos un venezolano, llegó a Colombia, pasó a Ecuador, pasó Perú, pasó Bolivia, llegó a Argentina, o Chile, Argentina? En todos los países tiene que desarrollar, supóngase que Argentina era su destino final, o que no lo fuese, pero que en cada país decidió que avanzaba al otro. En cada país tiene que hacer un proceso de regularización que implica costos emocionales, costos materiales, y eso les está consumiendo la vida a muchas personas, muchas víctimas mortales, mucha gente muerta en los océanos. 9.000, 20.000 kilómetros los africanos hasta España, un poco más hasta América Latina. 16.000, 25.000 kilómetros los venezolanos hasta Chile, hasta Argentina. ¿Sí? Los centroamericanos un poco más que eso para Estados Unidos. Muchos muertos, muchísimos muertos. Solo
Solo el Mediterráneo, 1.900 muertos. Solo el mar hacia España. No contemos los mares acá. Ahora vamos a contar lo que ocurre por las rutas latinoamericanas. Muchísimos muertos, pero lo que es peor, son migrantes, la familia no sabe a dónde está, perdió el contacto con ellos. Los migrantes no tienen quien los reclame. Imagínese usted una persona viajando solo, de pronto murió. ¿Quién lo reclama? No tiene un número para que el Estado se haga cargo de él, ¿sí? Estamos hablando de personas que viven con los estados ausentes, personas que no los alcanza la justicia, personas a las que los estados decidieron mirar hacia un lado. Es el tiempo de que nosotros empecemos a hablar de ciudadanía ampliada, de que podamos pasar de un país a otro y tener derechos y poder ser visto en los sistemas y poder ser respetado, poder ser tomado en cuenta, que pueda transitar libremente y pueda establecerme. Yo creo que es tiempo de que pensemos en una visa latinoamericana, que los gobiernos piensen en una visa latinoamericana que le permita a los ciudadanos de este continente desplazarse sin tanto sufrimiento, sin tantas muertes. Yo creo que es posible. Vamos a hacer una campaña, trabajemos en ello, armemos una campaña. Evitemos el sufrimiento, evitemos el dolor, evitemos la muerte de las personas migrantes. Una visa latinoamericana para las personas migrantes, para todos los países. Si estás de acuerdo conmigo, escríbenos a nuestro número. Mi número es 3751-649425. Te lo digo de nuevo, 3751-649425. O escribe a nuestro correo, programa.arepaviva@gmail.com. Trabajemos juntos. Denos una mano con esto. Vamos a levantar una campaña para sensibilizar y quizás podamos lograr que no haya tanta sangre derramada solamente porque existen las fronteras y existe el temor y el celo de los estados y de las personas que no están sensibilizadas, de que los migrantes les quitan los trabajos, de que los migrantes ocupan sus recursos de salud, que los migrantes consumen los impuestos. No es así. Los migrantes trabajan, producen, y los países de América Latina están levantados por migrantes. Queridos amigos, con este mensaje yo les dejo y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora y en este mismo dial. Nosotros somos Migrantes. Me acompañó Yasmín García en la producción, Beco en los controles, y este programa llega a ustedes gracias a la organización Arepa Viva, al portal de noticias www.migrantesnews, donde queda además toda la información que aquí generamos, y a la Congregación San Pedro en su pastoral para migrantes y refugiados, y la cortesía de la Universidad Nacional de Misiones. Esta es la radio 98.7 FM y nosotros somos Migrantes. Nos vemos el próximo sábado.